Prado Segarra, sí, Félix Prado, sí. Ah, ok, ya. Sí, doctor, estoy presente, disculpe, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a las dos clases que tenemos el día de hoy. Vamos a tratar de... Tampoco no he podido cargarla, pero bueno, tengo la clase menos mal aquí en mi equipo. Permítame un ratito. Ah, ya la había encargado. ¿Dónde está? Ya. A ver, por favor, me indican si se puede ver la pantalla, si se puede compartir. Sí se ve, doctor. Cirugía Sí, ¿no? bariátrica. Cirugía bariátrica, R, correcto. Muy bien, jóvenes. Buenas tardes. Disculpen por... y bueno, en realidad, en estos momentos de época, de tiempos virtuales en los que vivimos, y pues es en realidad un problema el tema de la docencia, que si fuera de forma presencial, más bien sería una gran ventaja, ¿no? Porque podrían estar presentes en la mayoría de cirugías con la mayoría de sus docentes. El curso de cirugía es esencialmente práctico. Pero en fin, pues, habrá oportunidad para poder resolver ese tema más adelante. El día de hoy nos convoca dos temas interesantes, ¿no? Dos temas referidos a, bueno, un tema de actualidad que tiene que ver con patología quirúrgica benigna del estómago. Es un tema de actualidad, lo decimos porque de un tiempo a esta parte, en estos últimos 2 años, ha surgido una gran explosión, digamos, una gran, no podríamos hablar de moda, pero sí una gran predisposición a la población de adoptar a la cirugía bariátrica o a la cirugía metabólica como parte de lo que vendría a ser uno de los tratamientos para la obesidad, ¿no? La famosa cirugía de la obesidad. Hasta hace un tiempo era resistido por sus innumerables complicaciones, porque es una cirugía que implica muchos riesgos, desde el punto de vista sobre todo del propio paciente, ¿no? Porque un paciente obeso es un paciente que tiene múltiples factores de riesgo y de por sí nosotros vamos a llevar a un paciente de un estado metabólico, entre comillas, normal para ese paciente, ¿no? En realidad es un paciente que está en un estado de anabolismo puro, a un estado de hipercatabolismo extremo, ¿no? Y ese pasaje, ese salto de un estado de normalidad para bruscamente llevarlo a un estado de hipercatabolismo en un paciente que no está adaptado o acostumbrado a ello, puede conllevar complicaciones severas en una cirugía que pueden terminar con incluso la muerte o el fallecimiento del paciente, ¿no? La cirugía bariátrica, la cirugía metabólica tenía una alta mortalidad hasta hace unos 10, 15 años. Sin embargo, como todo en cirugía, en la medida que la curva de aprendizaje y en la medida de que cada vez se ha difundido mucho más este tipo de cirugía, cada vez sus complicaciones son mucho menores, teniendo una morbimortalidad bastante baja, ¿no? La morbilidad todavía sigue siendo de casi el 10%, es decir, la aparición de algunas complicaciones como las fístulas, los sangrados, las hemorragias, pero que son cada vez mucho mejor controlados sin la necesidad de reintervenciones, y su mortalidad también es bastante baja. Bueno, es importante todavía porque es casi el 1%. Sin embargo, va camino a seguir reduciéndose todo ello debido a el aspecto de la curva de aprendizaje, como le señalaba, no solamente el cirujano, sino del manejo postoperatorio, que es el más importante, ¿no? El objetivo de la clase no es que ustedes obviamente sean cirujanos bariatras, ¿no? La idea o el objetivo no es que ustedes aprendan las técnicas operatorias, ni mucho menos, ¿no? La idea es de que ustedes tengan nociones o conceptos de en quiénes está indicada la cirugía, en qué momento se debe realizar, cuáles son los requerimientos básicos para ello, y bueno, que ustedes conozcan de qué se tratan las dos principales técnicas operatorias, digamos, las más difundidas en la actualidad, como vienen a ser la manga gástrica y el bypass gástrico, ¿no? Esencialmente que ustedes sepan cuáles son los cambios anatómicos que vamos a desarrollar durante la cirugía y cuáles son los cambios fisiológicos que se van a producir como consecuencia de ello. Muy bien.
Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. La obesidad es actualmente considerada un gran problema de salud pública a nivel mundial debido a su alta prevalencia e incidencia en países, sobre todo del primer mundo. Sin embargo, ya también en países subdesarrollados viene a constituir realmente un problema, ¿no? Y eso se traduce en las comorbilidades que acompañan a la obesidad, ¿no? La obesidad es parte del famoso síndrome metabólico, en el cual va acompañada de alteraciones o de enfermedades metabólicas como son los accidentes cerebrovasculares, como son los infartos agudos de miocardio, como vienen a ser la hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica, etcétera. Todas esas comorbilidades que acompañan a la obesidad, las dislipidemias, ¿no?, que componen el síndrome metabólico, pues vienen a constituir problemas de salud pública, ¿no? Se estima aproximadamente que más de 300 millones de personas en el mundo sufren de obesidad. Y la obesidad actualmente es considerada la segunda causa de mortalidad precoz y evitable después del tabaquismo. Y se presume que en pocos años, ¿no? En algunas décadas, en 2 o 3 décadas, debe ser o vaya a ser considerada la primera causa de mortalidad precoz y evitable, ¿no? Es decir, va a superar al tabaquismo. En la actualidad, pues el tabaquismo todavía viene a constituir la primera causa de mortalidad en gente joven y que se puede evitar, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden evitar en el caso del tabaquismo y la obesidad son muertes que podemos evitar aplicando medidas o aplicando, digamos, patrones de conducta, de corrección a todo nivel, a todo índole. El tabaquismo en la actualidad ha ido disminuyendo la incidencia, ¿no? Gracias digamos, a las agresivas medidas publicitarias, ¿no? En la actualidad, pues, como vemos, aquellos que son fumadores se dan cuenta que en las cajetillas de cigarros existen, pues, testimonios en un momento fue una campaña muy agresiva presentando testimonios de personas que tenían graves consecuencias por el hecho de haber fumado tanto, ¿no? Personas con cáncer de estómago, personas con cáncer pulmonar, ¿no? Siempre en todo lugar donde hay un fumador, siempre hay letreros de prevención, ¿no?, en el cual indican que el fumar o el tabaco hace daño. Entonces, todas esas políticas de intervención, todas esas políticas de intervención publicitaria agresiva, tuvieron su efecto en la disminución de la incidencia del tabaquismo. Lo mismo se busca para la obesidad, ¿no? Digamos, un primer paso fue la aplicación de estos famosos triángulos o octógonos, ¿no?, en la cual indican la cantidad o el exceso de calorías, de grasas saturadas, etcétera, con la intención de que también la persona mejore su alimentación, ¿no? Y sepa y sea consciente de todas las consecuencias que pueden surgir a partir del consumo o el alto consumo de estas enfermedades. En la actualidad, la obesidad sigue siendo la segunda causa de mortalidad precoz y evitable después del tabaquismo, pero es muy probable que lo llegue a superar en los próximos años. La obesidad mata aproximadamente 2.8 millones de personas en el año, anualmente, según la OMS, y mata mucho más que el SIDA, que los accidentes de tránsito, que la guerra civil en Siria, que los terremotos. Actualmente se presume que el COVID lleva a nivel mundial, más o menos tiene una estadística de fallecidos, bueno, por lo menos la que las estadísticas presentan, de aproximadamente 2 millones de personas a nivel mundial. Es decir, la obesidad mata incluso mucho más que el COVID, ¿no? En todos los países, tanto occidentales como los países del Oriente, como países subdesarrollados, la curva de incidencia de la obesidad ha ido aumentando. Cada vez, a medida que van pasando más años, siguen aumentando más los obesos en el mundo, ¿no? Y esto tiene que ver con, pues, el aumento de la industria de la famosa comida chatarra, el aumento de la industria de la alimentación rica en azúcares, rica en dulces, etcétera, que pues vienen provocando o que traen como consecuencia directa la mala alimentación sobre la población y el riesgo de obesidad del mismo. En cuanto a las definiciones, la obesidad es considerada como el exceso de peso a expensas del tejido adiposo, ¿no?, a expensas de la grasa corporal. La fisiopatología de la obesidad es compleja y poco entendida y va a incluir factores genéticos, ambientales, psicológicos, en general. Es decir, por lo general, para que un paciente sea obeso, tienen que verse involucrados varios factores, donde sobre todo el aspecto psicológico es muy importante. Hay una asociación directa entre los estados de ansiedad, los estados y factores ambientales, ¿no? El hecho de tener la comida chatarra disponible y que el paciente comience a comer. De forma individual, estos factores no van a interactuar, es decir, necesariamente tiene que haber una combinación de factores para que se llegue a dar el proceso.
Por ejemplo, en cuanto a factores genéticos, el hecho de que el papá sea obeso y la mamá sea obesa no quiere decir que el hijo vaya a ser obeso, ¿no? No es que hay un gen de la obesidad en realidad, ¿no? En realidad existe una alteración, una predisposición es más ambiental que genético. Si bien es cierto, existen alteraciones genéticas que hacen de que los receptores esta hormona grelina actúa a nivel de receptores que se localizan en la grasa visceral. Genéticamente, hay familias en las cuales no tienen estos receptores, ¿no? No tienen los receptores para la grelina, por lo tanto, no tienen saciedad o su sensación de saciedad es mucho menor. Por lo tanto, eso hace que el estómago vaya y tengan la necesidad de tener que seguir comiendo, ¿no? Entonces, en realidad son varios los factores genéticos, o perdón, son varios los factores que predisponen a un paciente a ser obeso. Sin embargo, probablemente el más importante sea el factor ambiental, ¿no? El tipo de sociedad en donde te desarrollas, el tipo de alimentación que sigas y el tipo de medidas higiénico-dietéticas que desarrolle también tu familia, ¿no? Es el factor definitivamente más importante. En función del porcentaje de grasa corporal, podríamos definir a los obesos como aquellos que van a presentar un porcentaje de grasa corporal por encima de lo normal. ¿Qué es lo normal? Normalmente los varones deben tener una grasa corporal que no supere de su cuerpo, tienen mayor o un porcentaje mayor de concentración de grasa corporal, sobre todo a nivel de los senos y a nivel de las caderas, ¿no? Entonces, por ello ligeramente ya tienen un porcentaje mayor de grasa corporal. Entonces, cuando estos porcentajes superan los valores normales, más del 20% en varones y más del 30% en mujeres, estamos hablando de un paciente con sobrepeso u obesidad, ¿no? Existen muchas formas de tener indicadores para la obesidad, ¿no? El perímetro de circunferencia abdominal, el índice de masa corporal, el índice de masa macra, el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de grasa visceral, etcétera, ¿no? En la actualidad probablemente los dos índices más conocidos sean el perímetro de circunferencia abdominal y el índice de masa corporal. En el caso del perímetro de circunferencia abdominal, actualmente es muy utilizado por las especialidades clínicas como son endocrinología, cardiología, para valorar o para medir los riesgos de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, sobre todo para efecto de los nutricionistas, es un marcador fiable o es un marcador, digamos, importante los controles periódicos que tienen sobre sus pacientes. Sin embargo, para efectos de cirugía metabólica o cirugía bariátrica, el indicador más importante, el indicador preferido, vamos a decir así, es el índice de masa corporal, ¿no? Que es una ecuación que sale del resultado del peso sobre la talla al cuadrado, en el cual, por medio de un valor numérico, vamos a poder determinar o clasificar a nuestro paciente en función a su índice de masa corporal, valga la redundancia, en algún tipo de obesidad. Y en función de ello, plantearle un tipo de tratamiento o un tipo de cirugía. Necesitas de un instrumento, como en el caso del perímetro y circunferencia abdominal, que necesitas 1 centímetro, ¿no? Es de fácil utilización y además tiene una alta capacidad de reflejar la adiposidad en la mayoría de los pacientes, sobre todo la grasa corporal. Y en función al IMC, existe una clasificación, la última clasificación actualizada de la Sociedad Europea de Endocrinología y de Obesidad, lo clasifica de la siguiente manera, ¿no? Un IMC menor de 18.5 es un paciente desnutrido. Un paciente que tiene un IMC de 18.5 a 24.9 es un paciente con peso normal o normopeso. Un paciente de 25 a 29.9 es un paciente con sobrepeso. Y la CEDO, a su vez, lo subclasifica en dos. Sobrepeso tipo 1, cuando va de 25 a 26.9, y sobrepeso tipo 2, cuando va de 27 a 29.9. ¿Por qué la CEDO, la Sociedad Europea de Endocrinología y de Obesidad, subclasifica o subdivide el sobrepeso? Porque esto en la anterior clasificación no existía, solamente existía sobrepeso como única clasificación. Bueno, esto es con la intención de aplicar ya medidas
terapéuticas diferentes, tanto en el paciente con sobrepeso tipo 1 como en el sobrepeso tipo 2. En el sobrepeso tipo 1, obvio, básicamente lo que se va a aplicar como medidas terapéuticas son consejos de vida saludable, son consejos de alimentación saludable y reforzar más la parte de la ejercitación del cuerpo, ¿no? Mientras que en el sobrepeso tipo 2 ya se instala algunos programas mucho más enérgicos con la intención de alejarlo cada vez más del límite de la obesidad, e incluso en algunos momentos se puede incluir la terapia farmacológica. A partir de un IMC de 30 para arriba ya estamos hablando de obesidad, ¿no? Y hablar ya de obesidad es hablar de la posibilidad de que en algún momento pueda requerir como parte de su tratamiento la cirugía metabólica o la cirugía bariátrica, ¿no? De 30 a 34.9, obesidad tipo 1, de 35 a 39.9, obesidad tipo 2, de 40 a 49, obesidad tipo 3 u obesidad mórbida, ¿no? Que en la anterior clasificación ahí terminaba, ¿no? Te decía mayor de 40, obesidad tipo mórbida, pero en la actualidad ya hay obesos extremos también, pacientes con IMC más de 50 y por lo tanto este es el otro cambio de la clasificación de la obesidad según la CEDO, ¿no? Según el IMC, en la cual se incluye ya el obeso extremo, que es una obesidad tipo 4, porque existen actualmente más personas con índice de masa corporal por encima de 50, ¿no? Entonces, esta es la última clasificación. No sabemos si van a existir o si van a haber algún cambio. En la actualidad, desde hace 10 años se mantiene. Y bueno, ¿no? Es una clasificación que nos permite expresar de forma numérica y bastante confiable el grado el grado en el que se encuentra el paciente. Muy bien. Entonces, en función a ello es que nosotros podemos decir qué es lo que tenemos que aplicar en nuestro paciente, qué es lo que tenemos que hacer con nuestro paciente. Ustedes, como médicos generales, en algún momento va a venir a su consulta algún paciente con algún tipo de problema de sobrepeso y de obesidad, y ustedes tienen que estar preparados para brindar el consejo necesario, ¿no? Y en algún momento, de ser necesario, derivarlo al cirujano para someterlo a un tipo de cirugía metabólico bariátrica. Entonces, a partir de ello, se ciñen los criterios de intervención terapéutica. Probablemente este sea uno de los cuadros, si no el cuadro más importante de toda la clase, o el objetivo importante de toda la clase. Es decir, ¿qué voy a plantear yo como medida terapéutica a mis pacientes, ¿no? También estos criterios de intervención terapéutica vienen a ser protocolizadas por las guías de endocrinología de la Sociedad Europea de Endocrinología y de la Obesidad, que son las guías más completas, pues prácticamente en Europa es donde se inició el proceso de las primeras cirugías metabólicas o cirugías bariátricas. Muy bien, entonces esto esto se inicia a partir de el sobrepeso, ¿no? Sobrepeso tipo 1, paciente con IMC de 25 a 26.9. Como ya habíamos señalado, si bien es cierto, la intervención es bastante leve, solamente actúa a modo de consejo, se tiene que de todas maneras aplicar. O sea, los pacientes con sobrepeso tipo 1, durante las consultas, tenemos la necesidad de brindarle consejos de alimentación saludable y reforzar los conceptos de ejercicio y actividad física periódica por lo menos de 3 veces por semana, ¿no? La intención es sacarlo del sedentarismo y hacerles entender que deben mejorar su alimentación. Y si es que imponen o aplican un régimen de pocas semanas o de algunos meses, rápidamente van a llegar al estado de normopeso, ¿no? Es eso lo que se busca en estos pacientes. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre en el sobrepeso tipo 2? O aquellos que tengan un índice de masa corporal de 27 a 29.9. Entonces, en ellos, obviamente, la aplicación de estrategias tiene que ser algo más enérgica, porque son pacientes ustedes como médicos generales tienen que ya no solamente brindar consejos de alimentación, sino necesariamente instalar una dieta alimentaria, ¿no? Y para ello tienen que valerse seguramente del nutricionista. En los pacientes con sobrepeso tipo 2, ya necesariamente tiene que haber una participación de otro especialista, no solamente el médico, sino el nutricionista o la nutricionista, ¿no? Porque ya se tiene que aplicar necesariamente un régimen dietético. Además de ello, debe aparecer ya el tema del ejercicio,
de forma arreglada y modificaciones de la conducta. Además, ustedes como médicos tienen que ahondar en el ámbito psicológico, porque un paciente está con sobrepeso tipo 2, de repente está ocurriendo algo en su hogar, algo en su casa, hay algún factor ambiental que está condicionando ello, un estilo de vida que ustedes como médicos tienen la obligación de tratar de prevenir o por lo menos advertir al paciente, ¿no? Con esa intención. Entonces, este plan estratégico de dieta, ejercicio y modificaciones de la conducta, para este tipo de pacientes ya se aplican plazos y objetivos, ¿no? ¿En cuánto tiempo tiene que reducir de peso? En primer lugar, tiene que haber por lo menos en los 6 primeros meses una reducción del 5% de su peso corporal total. Si ello no ocurre, si es que en esos 6 meses no se ha logrado el objetivo con la dieta, con el ejercicio y con las modificaciones de la conducta, se podría iniciar la posibilidad o se podría plantear la introducción de fármacos al plan terapéutico, es decir, dar medicamentos. Esto o la utilización de fármacos en la cirugía de la obesidad en realidad es hasta el día de hoy todavía un albur, vamos a decir así, ¿no? Porque no existe el fármaco ideal o no existen los fármacos ideales diseñados para el manejo de la obesidad, porque si no el problema se hubiese resuelto hace mucho tiempo. Lamentablemente la mayoría de tratamientos o de planes farmacológicos para el manejo de la obesidad han fracasado en primer lugar por el efecto de rebote inmediato que existe, es decir, el paciente logra disminuir de peso, pero a expensas del consumo de los fármacos, es decir, el paciente está comiendo y siente que baja de peso en base a las pastillas y se hace dependiente a ello. Y una vez que deja las pastillas, automáticamente puede subir incluso mucho más o el doble de peso que ha disminuido, ¿no? Porque en realidad lo que se ha demostrado es que lo que se necesita es un cambio real de conducta, un cambio en el hábito de conducta. Si no hay un cambio en el hábito de la conducta, si el paciente no es consciente que la única manera de bajar de peso es controlando su alimentación, no lo va a conseguir. Entonces, la mayor parte de tratamientos farmacológicos han fracasado en primer lugar, como les dije, por que todos, la mayoría hace efecto de rebote, y en segundo lugar porque la mayoría tiene efectos secundarios, algunos bastante indeseados, ¿no? Dentro de los medicamentos que se han aplicado, que se han tratado de instalar como parte de un tratamiento, están los antitiroideos, están la sibutramina, que es un fármaco que actúa a nivel del sistema nervioso simpático mimético, que lo que hace es justamente activar los receptores de la saciedad, ¿no? Bloquea la grelina y actúa sobre los receptores de la saciedad, generando esa sensación de saciedad en el cuerpo. Se han utilizado diuréticos también, ¿no? Se han utilizado diuréticos que ayudan a mejorar la función. Bueno, lo que hacen es a generar un estado de deshidratación en la persona, ¿no? Como consecuencia, generar debilidad, calambres. Entonces, en realidad tampoco ha sido muy aceptado, no es muy aceptado por el paciente. Y digamos, dentro de la terapia farmacológica que hasta cierto punto sí ha tenido relativo éxito, es el uso de los inhibidores de la lipasa, y los inhibidores de la lipasa pancreática, específicamente. El producto o el fármaco original o el nombre genérico que lo diseñó el laboratorio de Roche se llama Orlistat, ¿no? Orlistat es la molécula, el fármaco o el medicamento se llama Xenical, ¿no? Este Xenical hace unos más o menos 25 años aproximadamente apareció en el mercado, llegó también a nuestro país y tuvo diversos estudios en cuanto a lo que es el manejo de la obesidad como parte de un tratamiento farmacológico. Y la verdad que consigue disminuir o consigue reducir de peso, siendo su mecanismo de acción la inhibición de la lipasa pancreática, es decir, el es bloqueada y por lo tanto la grasa no se puede digerir y como no se puede digerir es eliminada. Los pacientes con un tratamiento de Orlistat de más o menos 120 miligramos cada 8 horas, es decir, 360 miligramos por día, los pacientes pueden llegar a perder en un mes hasta 10 kilos de peso, ¿no? Entonces, en realidad fue un boom, se creyó que era la solución o la alternativa. Sin embargo, como todos los fármacos, ¿no? Como todos los tratamientos farmacológicos para la obesidad, tuvo, en primer lugar, efecto de rebote y además efectos secundarios indeseados, ¿no? Probablemente los efectos secundarios indeseados eran lo que más fastidiaba al paciente, porque como principal efecto secundario tenía la esteatorrea,
que es la presencia de heces oleosas o heces con gotas de grasa. Es más, y eso llevaba a incontinencia en el paciente. Eran pacientes que de pronto estaban caminando y ¡plum! Tenían incontinencia anal porque las heces salían oleosas, heces con aceitosas, ¿no? Y además muy fétidas. Y eso generaba pues realmente una incomodidad, sobre todo desde el punto de vista social para las personas, ¿no? Y supervisión médica, ¿no? Bajo estrategias en donde está incluida la dieta, la modificación de la conducta y el ejercicio, sí pueden llegar a funcionar. Por eso es que en el caso de los pacientes con sobrepeso tipo 1, que después de 6 meses de aplicación de estas estrategias, se puede incluir los fármacos como parte de la estrategia farmacológica. Muy bien, obeso tipo 1. En el obeso tipo 1, el manejo ya es mucho mayor, con mucho más profesionales. En el sobrepeso tipo 2, teníamos al médico y la nutricionista. En el caso del paciente con obeso tipo 1, no solamente va a estar el médico, no solamente va a estar la nutricionista, sino sobre todo el psicólogo, ¿no? Porque definitivamente un paciente obeso de todas maneras involucra algún estado, mejor dicho, de todas maneras, la esfera psicológica siempre está involucrada, bien sea como causa de la obesidad o como consecuencia de la misma. ¿A qué me refiero? O sea, ¿por qué un paciente con obesidad necesita de todas maneras soporte psicológico? En primer lugar, porque su obesidad puede haber sido causa de una alteración psicológica, de la ansiedad, del estrés, de la rutina, del sedentarismo, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos psicólogos para tratar de corregir eso. Y también porque ya el paciente que es obeso se va a ver siempre al espejo y eso le va a generar cierto rechazo, le va a generar cierto fastidio y eso va a seguir engordando más, se va a seguir viendo el espejo, se va a seguir siendo peor y el círculo vicioso continúa, ¿no? Entonces, en estos pacientes, en el paciente con obeso tipo 1, tiene que participar en este caso, el objetivo es del 10% del peso corporal. El paciente tiene que perder más del 10% de su peso corporal total también en un periodo de 6 meses. Y además, en el obeso tipo 1 se instala el tratamiento farmacológico de inicio o de entrada, vamos a decir así, ¿no? Entonces, de nuevo, obeso tipo 1, dieta, ejercicio, modificación de la conducta y fármacos desde el inicio. ¿Cuánto tiempo de chance se le da? 6 meses. ¿Cuánto de peso tiene que perder en esos 6 meses? El 10% de su peso corporal total. Es decir, si el paciente pesa 100 kilos, en 6 meses debe perder como mínimo 10 kilos. Obviamente, si pierde mucho más, es mucho mejor, ¿no? Si pesa 120 kilos, tiene que perder 12 kilos por lo menos en 6 meses con esta terapia. Y así progresivamente va a continuar perdiendo el peso. ¿Qué pasa si no hay respuestas tras esos 6 meses? Si el paciente no ha perdido de peso y por el contrario ha subido un poco más. Entonces, en ese sentido, ya este manejo no puede ser de forma ambulatoria, es decir, ya no puede ser pues no controlada, ¿no? Tiene que ser necesariamente monitorizada y para ello, bueno, eso no existe en nuestro país, pero en otros países del mundo sí existe. Existen pabellones o unidades hospitalarias dedicadas para al manejo de la obesidad. Entonces, en otros países, cuando un obeso tipo 1, después de 6 meses, a pesar de la dieta, a pesar del ejercicio, a pesar de los fármacos y a pesar de las modificaciones de la conducta, no ha logrado perder peso, eso quiere decir que la supervisión no ha sido tan adecuada y lo que hace es hospitalizar a esos pacientes, hospitalizar en estos pabellones especiales para obesos para que el tratamiento de dieta, fármacos, ejercicio y conducta pueda ser supervisado, ¿no? Pueda ser supervisado. Entonces, eso es lo que ocurre en el obeso tipo 1. ¿Y qué pasa si después de 6 meses de estar en su casa y los otros 6 meses de estar, digamos, manejado o monitorizado en unidades hospitalarias, tampoco se consigue reducción de peso? Recién ahí, en el obeso tipo 1, después de un año de tratamiento médico, vamos a decir así, puede ser sujeto o es un paciente con criterios para ser sometido a una cirugía bariátrica o cirugía metabólica. No antes, tiene que pasar por lo menos un año
6 meses de seguimiento en consultorio externo y 6 meses controlado en unidades hospitalarias. No quiere decir que los 6 meses va a estar hospitalizado, obviamente, ¿no? Pero por lo menos las 2 primeras semanas tiene que estar en un régimen hospitalario, ¿no? De repente hospitalizado un mes y el resto de tiempo en controles bastante estrictos para lograr el objetivo. Y si no se logra después de un año, ¿no? 6 meses de forma ambulatoria y 6 meses hospitalizada, entonces recién ahí el obeso tipo 1 sería candidato para una cirugía bariátrica o cirugía metabólica. En el caso del obeso tipo 2, la pérdida de peso debe superar el 10% del peso corporal total, y en este caso, a diferencia del obeso tipo 1, este monitoreo de dieta, ejercicio y modificaciones de conducta y fármacos tiene que ser en unidades hospitalarias desde el inicio. Es decir, diagnosticamos un paciente o diagnosticas ustedes un paciente con obesidad tipo 2, le tienen que explicar que necesariamente su monitoreo, su control, tiene que ser en una unidad de hospitalización por médicos bariatras, por cirujanos bariatras, para tratar de lograr su objetivo en 6 meses. Si en 6 meses no logramos el objetivo en este tipo de pacientes, obviamente vamos a tener que ingresarlo a una lista de espera para cirugía bariátrica, ¿no? Obviamente estas dietas a las cuales el paciente va a ser sometido son dietas hipocalóricas. Hipocalóricas son dietas con bajo contenido calórico. Obviamente, probablemente el paciente en las primeras semanas lo sufra mucho, porque son dietas bastante estrictas, pero son las únicas que van a poder hacer que el paciente pueda disminuir de peso, ¿no? Entonces, esto en el obeso tipo 2, pero en el obeso tipo 2 sin comorbilidades. Es decir, aquel que no tenga hipertensión, que no tenga diabetes, que no tenga nada. Porque si el obeso tipo 2 tiene 2 o más comorbilidades, llámese dislipidemia, hipercolesterolemia, artrosis de rodillas, síndrome del apnea del sueño, síndrome de ovario poliquístico en el caso de las mujeres, si tiene 2 o más comorbilidades, un obeso tipo 2, de entrada, de inicio, el paciente entra a una lista de espera para cirugía bariátrica. ¿Ok? Entonces, repitiendo, resumiendo, ¿qué pasa en el obeso tipo 2? En el obeso tipo 2 tenemos que en primer lugar clasificarlo en obeso tipo 2 con comorbilidades y obeso tipo 2 sin comorbilidades. Si el obeso tipo 2 no tiene comorbilidades, pues se le plantea un régimen estricto de dieta, ejercicio, modificaciones de la conducta y fármacos, pero ello monitorizado en unidades hospitalarias, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 6 meses. ¿Qué se busca? Que disminuya más del 10% de su peso corporal total, entre un 15 a 20% por lo menos. Si no se logra el objetivo tras 6 meses, ese paciente ingresa a lista de espera para cirugía bariátrica, ¿no? A diferencia del obeso tipo 1, en el cual se espera un año, en el obeso tipo 2 se espera 6 meses, siempre y cuando no tenga comorbilidades. Porque si el obeso tipo 2 tiene 2 o más comorbilidades, ingresa desde un inicio a lista de espera para cirugía bariátrica. En el caso del obeso tipo 3 o tipo 4, en el obeso mórbido o en el obeso extremo, sí, no hay vuelta que darle, es mucho más sencillo. Con o sin comorbilidades, ese paciente debe ser sometido a cirugía bariátrica. Este es el mismo cuadro, ¿no? El mismo cuadro, nada más que algo más detallado que el anterior, ¿no? En el cual se plantean los objetivos y los controles, ¿no? Resumiendo en general, sobrepeso tipo 1, consejos de alimentación y vida saludable, nada más. Sobrepeso tipo 2, ¿no? Instalar una dieta, ejercicios, modificaciones de hábito de conducta. En 6 meses debe perder el 5% de su peso corporal total. Si no lo logra conseguir, se puede instalar después de 6 meses fármacos en su tratamiento, con la intención de que lograr reducir por lo menos 5% de su peso corporal total. Pero ni en el sobrepeso tipo 1 ni en el sobrepeso tipo 2 entra a tallar para nada la cirugía bariátrica. ¿Dónde entra a tallar la cirugía bariátrica? A partir del obeso tipo 1. En el obeso tipo 1, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, debe seguir un plan o un régimen estricto de dieta, ejercicios y modificaciones de hábitos de conducta asociado a fármacos. ¿Cuánto tiempo? 6 meses.
Objetivo, disminuir por lo menos el 10% de peso corporal total. Si eso no se logra tras 6 meses de manejo ambulatorio, digamos, en consultorio, se tiene que plantear su ingreso a unidades hospitalarias para cumplir ese régimen de forma mucho más estricta y mucho más monitorizada. ¿Cuánto tiempo? 6 meses más. O sea, ya tuvo primero 6 meses de forma ambulatoria, ahora 6 meses más de forma hospitalaria. En total, 1 año. Si al cabo de 1 año el obeso mórbido tipo 1 no cumplió con su objetivo, en ese caso, recién el obeso tipo 1 pasa a lista de espera para ser sometido a una cirugía bariátrica. Perdón, se movió la... Ya. ¿Qué pasa en el obeso tipo 2? En el obeso tipo 2 hay que clasificarlo, dividirlo en obeso tipo 2 con comorbilidades y obeso tipo 2 sin comorbilidades. En el caso del obeso tipo 2 sin comorbilidades, el paciente debe ser ingresado a unidades hospitalarias desde el inicio para un monitoreo mucho más estricto de su dieta, su ejercicio, modificaciones del hábito de conducta y fármacos. Si en 6 meses no logra reducir más del 10%, por lo menos 15 o 20% de su peso corporal total, recién este obeso tipo 2 sin comorbilidades puede ser ingresado a una lista de espera para cirugía bariátrica. Y en el caso del obeso tipo 2 con comorbilidades, ese paciente sí, de inicio o de entrada, debe ser sometido a cirugía bariátrica. En el obeso tipo 3 o tipo 4, no hay vuelta que darle. En ellos, de inicio, se plantea la cirugía bariátrica como medida terapéutica. En ellos sí, no va a haber forma de que puedan reducir con el tratamiento médico, farmacológico, dietético, nutricional. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los criterios de ingreso a lista de espera para cirugía bariátrica? 1, pacientes con intentos de pérdida de peso, con tratamientos médicos, idealmente supervisados por profesionales como médicos, nutricionistas, psicólogos, ¿no? En sí, estamos hablando de el obeso tipo 1, ¿no? El obeso tipo 1 que ha pasado todo su año tratando de bajar de peso con el tratamiento médico idealmente supervisado y que no lo logra, ese paciente es candidato para cirugía bariátrica. 2, pacientes que comprenden las implicancias de la cirugía bariátrica, sus riesgos o beneficios. Este es un contexto o un aspecto muy importante. La cirugía bariátrica no es una cirugía estética. No ha sido diseñada no es una cirugía que ha sido diseñada para verse bonito, verse bien, para que la ropa me quede bien, soy artista, me tengo que ver mejor en el escenario, no, etc. La cirugía bariátrica no ha sido diseñada para eso, no, ese no es su fin o su objetivo. Perdón, se me estaba secando la garganta. La cirugía bariátrica ha sido diseñada para mejorar la calidad de la salud de las personas. La cirugía bariátrica ha sido diseñada como parte del tratamiento del síndrome metabólico, ¿no? Se ha visto que el paciente diabético, la única cura para el paciente diabético asociado a la obesidad es corrigiendo la obesidad y es por medio de la cirugía bariátrica. Pacientes obesos diabéticos se curan con la cirugía bariátrica. Entonces, eso es lo que tiene que entender el paciente. La idea no es obtener un cuerpo fitness, sino un cuerpo óptimo que le permita desarrollar una vida sin comorbilidades, ¿no? Mientras no se entienda eso, lamentablemente van a haber también fracasos o va a haber reganancia de peso. Un caso muy ejemplificador es el caso de Diego Armando Maradona, el famoso futbolista argentino, uno de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol, que fue sometido a 2 cirugías bariátricas, a una manga gástrica en un primer lugar y a un bypass gástrico en un segundo lugar. ¿Y cómo han fallecido Maradona? Maradona ha fallecido gordo, obeso, con muchos problemas cardiovasculares, falleció en un ACV. Entonces, prácticamente se operó por gusto, porque en realidad él no entendía cuál era la necesidad. Era un paciente además que tenía problemas psicológicos o de drogodependencia bastante severos. Él nunca ha sido un candidato para ser operado. Sin embargo, pues el poder, el dinero, la fama, pues hizo de que a veces él pueda hacer lo que quiera y bueno, pues finalmente fue sometido a cirugías bariátricas que a la larga lo único que hicieron fue debilitarlo mucho más, ¿no? En la actualidad muchos cantantes, muchos artistas se han sometido a la cirugía bariátrica y bueno, y lo que esperamos o lo que se espera es que realmente hayan entendido
que esa cirugía es por su salud, no es para que se vean bien o para que se le emita un escenario, ¿no? Y tienen que mejorar sus medidas higiénico-dietéticas, sus medidas de conducta. No pueden trasnocharse, como lo hacían seguramente de forma regular, tienen que comer a sus horas, para que sea constante o para que sea permanente la pérdida de peso, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, tercer criterio de ingreso, pacientes con un IMC de 35 a 40, es decir, un obeso tipo 2 asociado a dos o más comorbilidades. ¿Qué comorbilidades? Por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, síndrome de apnea o hipoapnea del sueño, dislipidemias, artrosis y enfermedades degenerativas osteoarticulares, síndrome metabólico como tal, con ACV, con hipercolesterolemia, síndrome del ovario poliquístico, pacientes con afectación psicosocial, etcétera, ¿no? Toda comorbilidad asociada a la obesidad, que se presenta dos o más en un paciente con obesidad tipo 2, es un paciente candidato de inicio para cirugía bariátrica. Otro, pacientes con IMC igual o mayor a 40, es decir, pacientes con obesidad mórbida o extrema, tengan o no comorbilidades, son pacientes que deben ser operados. Debemos operarlos, debemos realizarle una cirugía bariátrica para mejorar su calidad de vida. La edad, pacientes de 18 a 65 años. Eso es un aspecto todavía, bueno, hasta el día de hoy algo controversial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Sociedad Mundial de Geriatría ha reclamado que por qué a los adultos mayores de 65 años obesos, en los cuales su calidad de vida se le ve deteriorada, no pueden ser, digamos, sometidos también a una cirugía bariátrica para mejorar su calidad de vida. Obviamente de por sí ya la cirugía bariátrica de por sí es una cirugía con altos riesgos. En un paciente adulto mayor esos riesgos se van a multiplicar, ¿no? Sin embargo, dependiendo de cada caso o seleccionando casos, se podrían realizar cirugías bariátricas en mayores de 65 años y del mismo modo, ya en la actualidad en Estados Unidos, sobre todo, la obesidad infantil ha aumentado de forma terrible o de forma abismal. Cada vez hay niños súper obesos y que no les queda otra alternativa que ser sometidos a cirugía bariátrica, a cirugía metabólica con la intención de perder peso, ¿no? Entonces también ese es un dato relativo. Sin embargo, hasta la actualidad, actualmente todavía los criterios de ingreso para una lista de espera en cirugía bariátrica sigue siendo la edad entre 18 a 65 años. Otro criterio de ingreso, ausencia de trastornos endocrinos que causan la obesidad mórbida. Obviamente, un paciente con hipotiroidismo, una paciente con hipotiroidismo, que no lo diagnosticamos y que la vamos a operar en una cirugía bariátrica, al cabo de 3 meses va a volver a ganar peso rápidamente porque su problema es netamente hormonal. Necesitamos diagnosticarla antes de tiempo para poder pues, ofrecerle algún tipo de tratamiento o no al respecto. Y la estabilidad psicológica, como ya le señalé anteriormente, la cirugía metabólica consiste en comprender que el objetivo no es alcanzar el peso ideal, no es alcanzar el peso ideal para verse bien, sino el peso ideal para estar libre de enfermedades. Además, debe existir un compromiso de adhesión a las normas de seguimiento tras la cirugía. Después de la cirugía, los regímenes dietéticos son estrictos. A ver, habíamos hablado en la clase de nutrición que normalmente el requerimiento calórico para un paciente de 70 kilos, un paciente normal, más o menos va de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso. Es decir, en un paciente de 70 a 75 kilos, más o menos va a requerir de 2.100 a 2.500 kilocalorías. Vámonos por el máximo, 2.500 kilocalorías. Ese es el requerimiento basal, normal, habitual. Normalmente los pacientes obesos consumen de 4.000 a 6.000 y hasta 8.000 kilocalorías, es decir, triplican o hasta cuadruplican la cantidad de calorías que requiere una persona normal. Y obviamente eso es lo que los hace ganar o subir de peso o mantener ese terrible peso. Entonces, si a un paciente súper obeso le disminuyes la cantidad de calorías por día, seguramente lo vas a hacer reducir de peso. El problema es que en estos pacientes tienen el estómago tan grande y además el intestino también es tan largo y tan grande que obviamente no van a tener la capacidad desde el punto de vista físico de poder controlarse o de poder controlar esa necesidad de comer. En el paciente bariátrico postoperado, son pacientes que no van a consumir, que van a consumir los primeros 3 meses
800 kilocalorías aproximadamente, es decir, casi el 10% de lo que consumían normalmente. Pero entonces ustedes miran, pero ¿cómo es que el paciente va a poder tolerar eso? Porque ahora su cuerpo anatómicamente sí está preparado para ello. Al paciente se le ha reducido, por ejemplo, en el caso de una manga gástrica, se le ha reducido el 90% del volumen de recepción del estómago. Prácticamente solamente se queda con un 10% de capacidad gástrica, que es más que suficiente para poder tolerar desde el punto de vista anatómico esa pequeña cantidad de alimentos que va a recibir, ¿no? Entonces, eso es que hace que sea, o sea, lo que hace la cirugía bariátrica en realidad es generar una serie de cambios anatómicos en el aparato digestivo para que se pueda tolerar una dieta hipocalórica, que es lo que finalmente va a llevar a perder peso al paciente, ¿no? Eso es lo que quiero que entienda. A veces la población cree que por el hecho de haber cortado el estómago o el intestino es que el paciente ya automáticamente eso es lo que hace perder peso. No, lo que hace perder peso al paciente es la dieta hipocalórica. Pero en un paciente que no es operado es prácticamente imposible que pueda tolerar una dieta hipocalórica. No va a ser posible, no va a ser factible. O si ves, va a ser muy lento. En el cambio, en el paciente operado, su cuerpo está preparado para recibir esa dieta hipocalórica, para poder tolerarla y comenzar a bajar de peso. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Muy bien. ¿Quiénes no deben ser manejados quirúrgicamente? ¿No? Entre comillas, ¿quiénes deben tener? Existen contraindicaciones absolutas y relativas, ¿no? Entre las contraindicaciones absolutas, en realidad todas o similares a cualquier procedimiento abierto laparoscópico, como por ejemplo, pacientes con fallo cardiopulmonar no reversibles, ¿no? Irreversible, obviamente ellos no los vamos a someter a cirugía bariátrica. Paciente que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva de grado 4, obviamente no vale la pena operarlo porque su riesgo quirúrgico es demasiado alto. Pacientes que presentan una malignidad inoperable, ¿no? Un paciente con cáncer que sea obeso con cáncer y que no se puede operar, tampoco no debemos operarlo. Pacientes con embarazadas o que tengan el deseo de embarazarse en los próximos 12 meses, tampoco deben ser operadas o pueden ser operadas. Una mujer que va a ser sometida a cirugía bariátrica no puede embarazarse por lo menos hasta dentro de los próximos 12 meses. ¿Por qué? Pues muy sencillo, ya el estado de gestación o el estado del embarazo involucra o para la mujer en un estado de hipercatabolismo, porque ya no es solo uno, sino son dos personas, dos seres que están consumiendo las reservas energéticas de la paciente. Entonces, si además de ello ya la mujer está sometida a un estado de hipercatabolismo con el embarazo, lo vamos a someter a un estado de hipercatabolismo por la cirugía bariátrica, seguramente lo único que vamos a hacer es acabar con la vida de la paciente, ¿no? Y sobre todo, y con mayor razón también con la del feto. Entonces, recién después de un año de operado, ¿no? Todos los pacientes que son operados de cirugía bariátrica, recién después de un año adquieren la famosa estabilidad. La estabilidad bioquímica, metabólica, hemodinámica del cuerpo. El cuerpo finalmente se estabiliza después de un año de haber sido operado. Por lo tanto, después de un año recién, en caso la mujer decida o quiera concebir, puede realizarlo, pero antes está contraindicado. Si quiere concebir, no puede operarse una cirugía bariátrica. Y otra contraindicación absoluta, los síndromes de obesidad, hiperfagia y retardo mental. Los pacientes con retardo mental o retraso mental, obesos y que tengan este tipo de conductos, obviamente tampoco está indicada su operación, ¿no? Y dentro de las contraindicaciones relativas, básicamente tiene que ver mucho con problemas psicológicos o alteraciones psicológicas que no puedan controlar, abuso de alcohol o estupefacientes, enfermedades psiquiátricas no tratadas y la úlcera péptica activa. Esto sí es una contraindicación relativa importante, ¿no? Todo paciente que va a ser operado de cirugía bariátrica necesariamente se le debe hacer el descarte de enfermedad úlceropéptica. ¿Por qué? ¿O para qué? Porque se ha demostrado que en pacientes que operamos, que tienen una úlcera péptica activa, que tienen el Helicobacter pylori dentro de su estómago y que los operamos, pueden desarrollar úlceras en boca anastomótica o úlceras en la zona de la rafía donde se ha hecho la sección del estómago y podrían generar dehiscencias, fístulas o complicaciones postoperatorias bastante severas. O sea, necesariamente, si el paciente tiene Helicobacter pylori o diagnóstico de úlcera péptica activa, esta debe ser tratada previamente antes de poder operar al paciente. ¿Dónde operar?
en el mundo, como les señalo, existen unidades hospitalarias diseñadas o preparadas para el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Existen los institutos bariátricos y los cirujanos bariátricos o metabólicos, ¿no? En realidad, básicamente, ¿no? Eh, por ejemplo, un claro ejemplo de ello es el uso de los tomógrafos, ¿no? En un paciente, en un hospital que está preparado para una cirugía bariátrica, debe tener, o un centro hospitalario que está preparado para una cirugía bariátrica, debe tener un tomógrafo que soporte más de 100 kilos, ¿no? La mayoría de tomógrafos soportan un peso máximo de 100 kilos. Si el paciente pesa más de 100 kilos, no puede hacerse una tomografía, ¿no? Eso ocurre con el, bueno, ocurría hasta hace algunos años con el tomógrafo de mi hospital. En la actualidad ya han comprado otro tomógrafo en el cual soporta pesos mucho mayores, pero imagínense, ¿no? En otros lugares o antes, ¿no? Solamente los obesos no podían hacerse tomografía. No podían hacerse tomografía porque eran obesos, porque pesaban más de 10 kilos. Entonces, esas cosas, así como el tomógrafo, las camillas de traslado del paciente, las sillas de ruedas, todo tiene que estar diseñado para un paciente con obesidad. Y del mismo modo, en cuanto a cirujanos bariatras, tienen que ser personal preparado. La cirugía bariátrica no es una subespecialidad, no es una subespecialidad, es simple y llanamente una disciplina que amerita entrenamiento en el cirujano laparoscópico para poder llegar al éxito. ¿Cuáles son los estudios recomendados en la cirugía? Básicamente o esencialmente los mismos, el mismo preoperatorio que cualquier otro paciente. La diferencia es que aquí se van a adicionar algunas cosas especiales como el dosaje de micronutrientes, vitaminas y minerales. Los pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica esencialmente van a ser sometidos a, entre comillas, una desnutrición, pero en base a meses después de la operación, déficit en minerales y vitaminas que van a tener que ser suplementados. Y la única manera de conocer de cuánto es el déficit es teniendo un basal, ¿no? Un examen basal. Entonces, antes de ser operados, estos pacientes se les toma un dosaje de minerales y de vitaminas, calcio, fósforo, magnesio, zinc, vitamina B, complejo de vitamina B y D, ¿no? Para que de esta forma, al cabo de un par de meses de haber sido operados, poder suplementarlo en función a sus requerimientos basales. ¿Qué más se le pide como adicional? Como ya habíamos señalado, obligatoriamente los pacientes se les debe realizar una endoscopía digestiva alta más biopsia en la búsqueda de infección por Helicobacter pylori. Además, estudios radiológicos contrastados como un estudio esófago gastroduodeno con la intención de buscar hernias hiatales. En los obesos, las hernias hiatales son muy frecuentes, ¿no? Que es el desplazamiento del hiato esofágico de la cavidad abdominal a la cavidad torácica, es decir, el hiato asciende y los pacientes tienen enfermedad de reflujo, etcétera, ¿no? En este tipo de pacientes con hernias hiatales y enfermedad de reflujo, ¿por qué es importante conocerlas que tengan los obesos? Porque a este estómago, lo único que vamos a hacer es empeorar esta hernia hiatal o este reflujo. En ese tipo de pacientes, por ejemplo, va a estar indicado un bypass gástrico. Además, tenemos que hacerle dosaje de hormonas, sobre todo hormonas tiroideas, insulina y paratormona. Todo esto es lo recomendado para antes de la cirugía, ¿no? En el prequirúrgico, del mismo modo, se sugiere que el paciente pueda ingerir o pueda ser sometido por lo menos unas 6 semanas antes de su operación a una dieta hipocalórica, pero tolerable, ¿no? Que pueda 6 semanas previas a la cirugía disminuir algo de peso, reducir el peso, reducir su peso corporal, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué es importante? Bueno, esencialmente existen dos motivos importantes por los cuales es imprescindible que el paciente disminuya un poco de peso o algunos kilos de peso antes de su operación. En primer lugar, porque el proceso de adaptación post cirugía va a ser mucho más fácil y mucho más llevadero. Y no me refiero al proceso de adaptación post cirugía desde el punto de vista mental, es decir, de que el paciente tolere el hecho de comer poco, sino me refiero a nivel bioquímico o a nivel metabólico. El hígado, que está acostumbrado a llevar una gran
de autocatabolismo, de consumo de reservas, y eso puede generar un shock en el cuerpo, ¿no? Que es una de las principales contraindicaciones, perdón, que es una de las principales complicaciones en el paciente obeso. Entonces, pero si un paciente ya ha comenzado a disminuir algunos kilos de peso, por lo menos 2, 3, 4 kilitos antes de su cirugía, su cuerpo más o menos ya está adaptado o está algo preparado para ese estado de autocatabolismo. Entonces, ya para cuando sea operado, si bien es cierto, este catabolismo va a ser mucho más brusco, pero por lo menos va a ser mucho más tolerable desde el punto de vista bioquímico. Entonces, esa es una de las primeras razones por las cuales es mejor, por las cuales es ideal que pueda bajar algunos kilos de peso antes de la cirugía. Y la otra razón es que la reducción de peso en estas semanas previas a la cirugía, va a hacer que reduzca la grasa visceral, ¿no? Específicamente el epíplomo, específicamente el hígado, y con ello va a hacer que técnicamente sea mucho más fácil operarlo. El hígado va a disminuir su tamaño, la grasa visceral va a disminuir su volumen, y con ello nos va a ser mucho más fácil desde el punto de vista técnico poder operar al paciente, ¿no? Tal como lo señala esta revisión, la pérdida de peso preoperatoria en pacientes candidatos a cirugía bariátrica, dice ahí, produce una disminución del tamaño hepático y de la grasa perihepática intraabdominal, lo que mejora los campos quirúrgicos, la visión intraoperatoria y por lo tanto facilita el acto quirúrgico, tanto en cirugía abierta como en cirugía laparoscópica. En realidad, sobre lo que no existe, de la forma en cómo podemos hacer que este paciente baje de peso en estos primeros 6 meses, ¿no? Lo que no existe consenso es sobre cuál es el mejor procedimiento para poder hacerlos perder de peso. De repente, utilizando fármacos o con la dieta, o como se hace en Estados Unidos o en otras realidades, antes de ser operados se les coloca un balón intragástrico. El balón intragástrico no es una cirugía bariátrica, es un procedimiento bariátrico que se utiliza con relación. Creo que ahí estamos. Entonces, bueno, y finalmente, hablarles un poquito con respecto a las técnicas de cirugía bariátrica que existen. Existen 3 tipos de técnicas. Chicos, un minuto, estoy recibiendo una llamada medio urgente, porfa. Quédense ahí. Ya, doctor. Ya, ya, vamos a continuar. Bueno, hay una emergencia con un paciente, entonces, chicos, vamos a tener que acabar la clase de cirugía bariátrica y bueno, la clase de cáncer gástrico, pues no me había dado cuenta que ya es bastante tarde, ya son más de las 5:30. De repente vamos a ver si la podemos reprogramar, no sé, para mañana o para el día de recuperación de la próxima semana. Ahorita lo coordinamos, ¿ya? Vamos a terminar primero nuestra clase. ¿Me escuchan, no? ¿Se me escucha? Sí se le Sí, escucha. doctor, sí se le escucha. Ok, muy bien. Entonces, técnica de cirugía bariátrica. Existen 3 técnicas, 3 tipos de técnicas para lo que es cirugía bariátrica. Tenemos las técnicas restrictivas, las técnicas malabsortivas y las técnicas mixtas. Técnicas restrictivas, técnicas malabsortivas y las técnicas mixtas. Dentro de las técnicas restrictivas, bueno, consiste en reducir la cavidad gástrica, procesos de saciedad, ¿no? Idealmente, estas técnicas restrictivas están diseñadas para aquellos obesos que son considerados como grandes comilones o como grandes comelones, ¿no? Existen, se dice, 2 tipos de obesos, ¿no? O
dos tipos de obesidad. Los grandes comilones y los famosos picadores. Es decir, aquellos pacientes obesos que andan comiendo, dicen, yo como 3 veces al día, pero cada vez que como pues grandes cantidades de alimentos. Esos son los grandes comilones. Mientras que los picadores son aquellos que dicen, pero doctor, yo no sé por qué no como, por qué engordo. Y solamente si almuerzo poquito, desayuno poco, ceno poco. No sé por qué estoy gordo. Obviamente porque entre comidas anda picando y comiendo. ¿No? Entonces, esos son los picadores. Entonces, la técnica restrictiva está diseñado para aquellos obesos que dentro de sus hábitos alimenticios tienen ese hecho, ¿no? De comer grandes cantidades de alimentos durante sus horas del día. Las técnicas mal absortivas. Las técnicas mal absortivas tienen como objetivo limitar la absorción de los alimentos ingeridos, ¿no? Digamos, en estos pacientes es de elección para aquellos en los que comen muchas veces al día comidas hipercalóricas en obesos mórbidos. En cuanto a las técnicas mal absortivas, digamos, el gran problema es que generan o los estados, digamos, nos vamos al otro extremo. La mayoría de técnicas mal absortivas lamentablemente generan estados de desnutrición, ¿no? Si bien es cierto, se baja de peso o hay pérdida de peso, pero también hay a nivel bioquímico o a nivel metabólico muchos problemas, porque muchos de estos pacientes llevan o conllevan a un estado de deshidratación, de desnutrición moderada y algunas veces severa, que incluso los puede llevar hasta la muerte, ¿no? Entonces, debido a que estas técnicas mal absortivas no cumplieron, bueno, si bien es cierto, cumplieron con el objetivo de reducir de peso, pero fue a expensas de un precio muy alto. Entonces, a raíz de eso, se desarrollaron las técnicas mixtas, que es una combinación de una técnica restrictiva con una técnica mal absortiva, pero una técnica mal absortiva no tan severa. Por ejemplo, más o menos, la técnica mal absortiva, ¿a qué se refiere, no? A disminuir, si nosotros tenemos 6 metros de intestino delgado, lo que hacía la técnica mal absortiva es que ya no hayan 6 metros de intestino delgado para la absorción de alimentos, sino solamente 1 metro o 60 centímetros, ¿no? Entonces, eso hacía que, obviamente, el paciente pierda peso, pero también se desnutra rápidamente. Entonces, a raíz de eso, aparecieron las técnicas mixtas que combinan la restricción del estómago y también disminuyen la superficie de absorción, pero en menor medida. Tú ya le puedes, por ejemplo, ¿por qué a una técnica mal absortiva tenían que dejarle tan poco intestino? Porque obviamente tenía el estómago completo y comían, pero la idea era de que todo lo que coman lo eliminen para que bajen de peso. Entonces, por eso es que tenían que dejar solamente una pequeña porción de superficie de absorción. En el cambio, en la técnica, si le dejaban más de 1 metro, es decir, más del 20% de la superficie intestinal normal, no perdían peso. Mientras que en la técnica mixta se combina una técnica restrictiva, es decir, se reduce el estómago y también se reduce la capacidad de absorción de alimentos, pero no a un nivel tan alto como en las malas absortivas puras, ¿no? En este caso, por ejemplo, de los 6 metros de intestino que existían en el obeso, se le reduce a 2 o 3 metros, es decir, más o menos al 50%, ¿no? Con los cuales, la poca cantidad de alimentos que el paciente va a ingerir pueda ser absorbido casi completamente, las 1200 kilocalorías, por ejemplo. En los cuadritos, voy a ampliar un poquito la imagen para ver, ¿no? Las dos técnicas más conocidas, como lo señalé, es la imagen que se ve en la figura B, eso es la famosa manga gástrica o slip gástrico, que consiste en, como pueden ver, en retirar casi el 80-90% del estómago y dejar el estómago como si fuera un túnel, ¿no? Se le llama una tunelización, una gastroplastía vertical, una gastroplastía vertical. Eso es la manga gástrica. Mientras que en la figura número C tenemos al bypass gástrico, que es la técnica, es una técnica mixta, que es la técnica mixta de elección y más conocida en la actualidad, en donde, como vemos ahí el estómago en el cual se recorta, pero no se saca, ¿no? Y vemos que solamente les queda un pedacito de estómago sobre la cual conectan un intestino, ¿no? En ese caso,
viene la comida por el esófago, llega ese pedazo de estómago, el paciente se llena rápido, ese pedazo de comida pasa directamente a ese intestino, pero en ese intestino no se va a absorber nutrientes. ¿Por qué? Porque no se ha combinado todavía con los elementos, con las enzimas necesarias para su absorción, que vienen a partir de la bilis, de la región pancreática, ¿no? Digamos, esas enzimas recién se van a combinar mucho más abajo. Vemos que ese intestino se anastomosa más abajo con la otra porción de intestino que viene del duodeno, ¿no? Que va a traer la bilis y el jugo pancreático para que recién formen un asa común, un asa intestinal común, en donde se van a absorber los nutrientes, ¿no? Entonces, las dos técnicas más conocidas, más difundidas en la actualidad, vendrían a ser consideradas como gold estándar dentro de la cirugía bariátrica son la manga gástrica, que es una técnica restrictiva, y el bypass gástrico, que es una técnica mixta. ¿No? Ahí tenemos los tipos de técnicas restrictivas, la manga gástrica a la cabeza, existe la banda gástrica ajustable o la gastroplastia vertical con banda, en realidad que tampoco tuvieron mucho éxito, se consistía en colocar bandas elásticas alrededor, bueno, ahí en la figura anterior vemos en la figura A, colocar bandas elásticas para que generen una sensación de llenura, sin embargo, normalmente el estómago terminaba rechazándolas, expulsándolas o prácticamente bypaseándolas, por lo cual los pacientes ganaban o recuperaban peso rápidamente. Ay, perdón. Una técnica restrictiva que de un tiempo se comenzó a poner de moda y que reemplazaba la manga gástrica era la aplicatura gástrica. Consistía en envolver el estómago, vamos a decir, remangarlo por dentro, invaginarlo, con la intención de reducir también su volumen o su espacio. Sin embargo, a la larga, el estómago del obeso que comenzaba a comer nuevamente, comía y hacía que esos puntos puedan moverse y el estómago vuelva a recuperar su capacidad de almacenamiento normal, ¿no? En cuanto a las técnicas mal absortivas que prácticamente no se utilizan o solamente están diseñadas para los superobesos mórbidos, tenemos las derivaciones biliopancreáticas y las derivaciones yuyunuriales, en las cuales, en este caso, las asas biliopancreáticas y las asas yuyunuriales prácticamente se hacen cambios anatómicos con la intención de que solamente se absorba o solamente exista una superficie de absorción de menos del 10% del volumen de superficie total de absorción, ¿no? En realidad son técnicas que llevan a la desnutrición severa al paciente. Y las técnicas mixtas a la cabeza, la derivación gástrica en Jeder-Rux o bypass gástrico, ¿no? El bypass gástrico o derivación gástrica en Jeder-Rux, que es la más conocida, pues vamos a decir así, viene a ser considerada como uno de los gold standard actualmente, ¿no? Nuevamente las mismas imágenes. ¿Qué procedimiento elegir? No existe, bueno, no existía un gold standard. En la actualidad ya existe un gold standard, o que vendrían a ser las dos técnicas ya mencionadas, la manga gástrica y el bypass gástrico. Cumplen como principales características el ser técnicas seguras, el ser útiles porque ambas logran disminuir de peso. Un paciente puede perder aproximadamente unos 40 kilos, de 35 a 40 kilos con una manga gástrica. Y un paciente puede llegar a perder entre 60 y 70 kilos con un bypass gástrico, ¿no? Y eso lo llegan a conseguir a largo o en el lapso de aproximadamente 12 meses o un año, ¿no? Obviamente, para un obeso tipo 1, la manga gástrica sería la cirugía metabólica de elección y para un obeso tipo 2 sería el bypass gástrico, la cirugía metabólica de elección, ¿no? Porque obviamente el obeso tipo 2 es mucho más gordo y necesitamos perder mucho más peso. Obviamente todo va a depender mucho también de las comorbilidades, como ya habíamos señalado. Si un paciente tiene una hernia hiatal, no podemos hacerle la manga gástrica, está contraindicada la manga gástrica, ¿no? Como vemos acá, ¿no? En la imagen de si a un paciente con hernia tal en donde el esófago de por sí ya está ascendido, si le cortamos, si le hacemos esta manga gástrica, obviamente todo el estómago va a ascender, ¿no? Todo el estómago va a ascender y vamos a generar más problemas que soluciones. Muy bien, un resumen de un cuadrito, ¿qué procedimiento elegir según ILMC? De 30 a 34.9, un paciente con obesidad tipo 1, lo ideal es una manga o una banda gástrica, no, en realidad ya la banda no se utiliza como lo señalamos, y en un obeso tipo 2 o tipo 3, el bypass gástrico es lo que la técnica de elección, ¿no?
aquí algo más grande. Tenemos en la primera figura es una banda gástrica, en la segunda figura es el famoso slip gástrico o manga gástrica, en la que se hace es cortar prácticamente el 90% o el 80-90% del estómago, ¿no? Y en la última figura, el famoso bypass gástrico, en las cuales simple y llanamente se disfuncionaliza el estómago, ¿no? Y se reconecta mucho más abajo con el intestino para que para ahí lleguen las enzimas digestivas y pueda digerirse los alimentos. Hay un resumen de las técnicas más conocidas. Las dos primeras son las consideradas gold standard, la gastroplastía vertical o manga gástrica y el bypass gástrico, ¿no? Cada una con sus ventajas, desventajas, complicaciones y resultados. Con respecto a la alimentación post-cirugía, como ya lo señalamos, durante los 3 primeros meses el contenido energético no va a pasar los 800 kilocalorías por día. Como máximo, el paciente va a consumir 800 kilocalorías por día. Y en los siguientes 6 a 12 meses, ya la ingesta calórica va a llegar hasta las 1.200 kilocalorías. Ya después del año, normalmente un paciente puede adoptar una dieta más o menos normal, según sus requerimientos, que puede llegar hasta las 2.000 kilocalorías, ¿no? En cuanto a los cuidados postoperatorios, en cuanto a lo que es el cirujano, lo ideal es controlarlo durante el primer mes, cada semana, luego cada 3 meses y luego del año finalmente una vez al año por lo menos, ¿no? El control por un nutricionista sí debe ser todos los meses durante el primer año, y en cuanto a controles laboratoriales, en el tercer, en el sexto, en el noveno y en el 12º mes, ¿no? Con estudios completos de bioquímica, hematometría, electrolitos, glucosa, estudios de minerales, sobre todo, perfil hepático. Y bueno, en cuanto a la recidiva, va a depender mucho del tipo de paciente, ¿no? Existe un 20% que si es que se adopta una si es que existe un estricto cumplimiento de las medidas y ha habido un cambio real en el paciente, son muy pocos los pacientes que llegan a recibir o ganar menos del 20%. Pero sí, ya no has tenido un buen criterio a la hora de elegir un paciente, esta recidiva puede llegar al 80%. Por lo general, después de los primeros 6 años puede haber una reganancia de entre peso, y a veces por eso al paciente hay que nuevamente manejarlo, como habíamos señalado en los cuadros. Si está yendo de peso tipo 2, implantar medidas importantes para lograr hacer que disminuya de peso. Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, creo que nos hemos tomado más allá del tiempo necesario. Bueno, no sé si tienen alguna duda o alguna consulta. Para el día de hoy tengo Doctor, programada, sí. doctor, disculpe, al inicio usted llamó lista, soy la alumna Kiss, pero lo que pasa es que no me pude conectar porque estaba con la doctora Ecos del curso de neurología en una reunión. Ya, ok, está bien. Voy a considerar como asistencia ya. Sí, apenas ingresé, doctor, le dejé un mensajito. Ahí está en el chat. Ya, Gracias. ok. Ya. Entonces, chicos, la siguiente clase de cáncer gástrico es más o menos como esta, de repente un poquito más larga incluso, ¿no? Y la idea es que podamos aprender y no podamos, digamos, no se queden los conceptos más o menos claros, ¿no? Podamos detallar y explayarnos un poquito en algunas circunstancias. Entonces, son casi las 5:40, yo a las 6 tengo programada clases con el curso de primeros auxilios, con los cachimbos tengo práctica el día de hoy, entonces quería proponerles si en todo caso mañana podríamos hacer la teoría en la noche, no sé, a partir de las 7 de la noche, de 7 a 8:30, podría ser mañana, o en todo caso creo que la próxima semana, antes del examen teórico, tenemos una semana para poder recuperar clases, creo que es el martes, si no me equivoco, en donde podríamos también utilizar ese horario. Yo lo voy a coordinar con Stephanie, ¿no? Con la delegada para ver cuál es el mejor momento, ¿no? Dependiendo de la disponibilidad de ustedes también, por supuesto. ¿Ok? Vamos a volver a llamar lista de todas maneras. A ver, Aileen Ortega. Presente, doctor.
Muy bien. Vanessa Palomino. Presente, doctor. Ya. José Palomino. Ya. Karen Pancorbo. Presente, doctor. Uy, ay, casi digo se han ido. Cristian Párraga. Presente, doctor. Adela Pasapera. Presente, doctor. John Pérez. Presente, doctor. Félix Prado. Presente, doctor. Stephanie Pumahuanca. Presente, doctor. Muy bien. Y Lilibet Quispe. Presente, doctor. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, por favor, lo voy a coordinar con la delegada para ver si podemos reprogramarlo para mañana, la siguiente clase de estómago, y para la próxima semana. ¿Ya? No hay dudas, no hay preguntas, no hay consultas con respecto a cirugía bariátrica. Es un tema súper interesante. Si quieren, nos doy 5 o 10 minutos para poder discutirlo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no les ha quedado claro, yo le voy a pasar de todas maneras la clase a mi alumno, bueno, en este caso mi alumna de prácticas también es la delegada Stephanie, para que puedan ir estudiándolo también. Normalmente mis preguntas de examen son siempre de mis clases, de lo que no solamente de lo que está en las diapositivas, sino de lo que se los comento, de lo que les hablo, de lo que les digo, que es lo que considero importante. Ya, muy bien, si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces dejamos la clase hasta ahí. Stephanie, porfa, coordinamos ahora más tardecito lo de la reprogramación de la clase de cáncer gástrico, por favor, ¿ok? Sí, doctor, está bien. Muchas gracias. Listo, muy bien. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Gracias, doctor.